empezar a hablar acerca de las maquinaciones de Satanás. Vamos a Juan capítulo 14 versículo 27, por favor. La paz les dejo, mi paz les doy. El Señor nos deja la paz y además dice que nos da de su paz. Yo no me imagino a Jesús estresado, preocupado, afanado por las circunstancias incluso adversas de la vida. Yo no me imagino a Jesús nervioso y qué va a hacer y cómo le va a hacer, y no tenemos esto y hay que salir adelante, pero no tengo idea de cómo hacerlo. ¿Usted se imagina a Jesús sin la paz? Él emanaba la paz, y esa paz de Él dice que nos la dejó y nos la dio, la paz de Él. Sigo leyendo. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Es obvio, porque la paz del mundo es efímera, es temporal, es pasajera, es momentánea. Pero la paz de Dios permanece para siempre, o debiera permanecer para siempre en nosotros. ¿Puede ir un buen amén? Espero ser explícito. Por último dice: no se angustien y no se acobarden, es decir, no se turben y no tengan miedo. Lo que está diciendo Jesús es que, o Juan, es que cuando te turbas y cuando tienes miedo, esas cosas roban tu paz. Y el Señor dijo que nada debiera de robarnos nuestra paz. Necesitamos una sanidad completa, ojo, en todos los cristianos, una sanidad total para experimentar la paz del Señor. ¿Saben ustedes que muchos cristianos no experimentan la paz del Señor y no pueden vivir en armonía? No saben armonizar. Es más, les voy a contar algo. Venimos a los pies de Cristo, todos no sabemos vivir. No sabemos tratar a la esposa, no sabemos lidiar con los hijos, no somos buenos trabajadores, venimos con un montón de mañas, somos desordenados, sucios, etcétera. No sabemos vivir en armonía. Y una de las características de un cristiano genuino es aprender a vivir en armonía. Pero necesitamos, voy a retroceder, una sanidad completa para poder experimentar la paz del Señor y empezar a aprender a vivir en armonía. Ahora, voy a decir una cosa que es al final de esta serie, pero la falta de perdón no da paz. Y si hay algo que cargamos muchos cristianos, es la falta de perdón. Los beneficios del perdón incluyen sanidad física. La sanidad corporal es consecuencia de una sanidad del alma. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nos enojamos por lo que nos hacen o nos han hecho, o por lo que le hacen a alguien, y no sabemos manejar bien las emociones, cuidado, porque esto puede enfermar nuestra alma hasta matarnos. Miren hasta dónde llega. Yo he aprendido a través del tiempo a lidiar con estas emociones de injusticia, de situaciones que nos pasan. El enojo, la tristeza, la frustración se somatizan. Es verdad. Es decir, muchas de las enfermedades físicas son la somatización de lo que llevamos en nuestra alma, lo que tenemos adentro.
Por eso mucha gente que va al encuentro, a un retiro, o tiene un encuentro con Jesús, o es ministrada y pide perdón y sana su alma, se sana físicamente, porque esa enfermedad del alma se somatizó hasta afectar nuestro cuerpo físico. Y yo pienso que la gran mayoría de las enfermedades vienen por eso, ¿verdad? He estado viviendo, les voy a confesar algo, porque ustedes nos ven aquí alegres por la gracia de Dios, contentos, ¿verdad? Y más. Pero les voy a confesar que en estos años viví los peores momentos de mi vida, pero aprendí a confiar en Dios. Y difíciles, muy difíciles. A todos nos pegó la pandemia, de alguna u otra forma. Gracias a Dios no nos pasó nada. Creo que me dio 3 veces. Y yo dije, sí, mala hierba nunca muere, ¿verdad? Entonces me hice ya resistente. Durante la pandemia y al final de la pandemia vinieron las traiciones. Llegaron aquellos que dijeron, pastor, bye. Y gente que yo pensé que era fiel, nos traicionaron. Pero si Jesús fue traicionado, ¿qué esperanzas tengo yo? Por supuesto. Luego llegaron los 3 huracanes, ¿se acuerdan? Dios santo, para colmo, destruyeron toda la fachada. De pronto me hablan y dicen, pastor, ¿qué cree? La fachada se destruyó. Y me mandaron una foto, ahí venimos. Se llevaron las láminas del auditorio y entró aire con agua. Y eso hizo un desastre aquí. Usted no lo vio porque no vino a chambear, pero ahí estamos. Y uno tras otro, uno tras otro. Yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer con tanto huracán? Y luego se enferma mi esposa. Creo que la mayoría sabe, ¿verdad? Se enferma, se siente mal. Y miren, si a un casado se le enferma a la esposa, uno también queda mal. Porque no hay cosa más triste para un esposo que ver a su esposa enferma. Uno quisiera que estuviera alegre, sana, que te acompañara a todas partes. Pero no, estábamos ahí pendientes, ¿verdad? Tuvimos que ir a la clínica, al hospital. Estuvo en la clínica 2 días. Bueno, ahora estamos remodelando la iglesia. Me dicen los hermanos, pastor, ¿por qué se mete a hacer esas locuras? En fin, ahora espero acabar en 2 meses a más tardar, 1 mes y medio. Qué difícil. Y miren, a esto le agregamos que ministramos matrimonios, oramos por los enfermos para que sean sanados y nosotros nos sanamos. Muchas veces me siento como Pedro, ¿verdad? En fin, liberamos a los cautivos, ayudamos, visitamos, entregamos despensas, servimos todo el tiempo. Y todos los líderes se supone que hacen eso, o la mayoría de todos los que son cristianos. Pero una cosa le quiero decir, no fuimos discipulados para reconocer cuando algo está causando un efecto negativo en nuestro interior. Para eso no somos discipulados. Nos enfocamos a diario al esfuerzo de hacer. Nos enfocamos todos los días al esfuerzo de lograr, de alcanzar las metas para que se cumplan los sueños. Y no está mal, ¿verdad? Y no en el verdadero análisis de nuestra condición interna, cómo estamos por dentro. Usamos frases que se oyen muy, muy espirituales, como por ejemplo, no tengo tiempo para pensar en mí, cuando tendríamos que pensar en nosotros. Si usted no está bien, ¿cómo va a bendecir a otros? Usamos frases como lo más importante son las personas. Y se oye muy espiritual,
pero sinceramente no es lo correcto. Tenemos que estar bien para poder bendecir a otras personas. Ojo, imagínense que yo me paro acá y mis hijos están en las drogas, el otro es un mujeriego, el otro quién sabe qué más, ¿verdad? Mi esposa se revela, ¿verdad? Etcétera. ¿Con qué cara yo me voy a parar acá? Claro, doy testimonio de que aguanto, ¿verdad? Los garrotazos. Pero uno tiene que estar bien, ¿o no? ¿Sí o no? Uno tiene que estar bien, en armonía. Uno tiene que transmitir la paz del Señor. Uno tiene que buscar, por ejemplo, uno tiene que buscar tener esa libertad financiera, por ejemplo, rápidamente, para hacer un canal de bendiciones de parte del Señor. Miren, una de las características de nosotros como cristianos es la generosidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo usted va a ser generoso y va a tener la oportunidad o capacidad de dar si usted no tiene? Por eso usted tiene que luchar, trabajar, emprender y esforzarse, porque usted tiene que ser un hombre generoso. Entonces ya cambia la perspectiva, dice: no, yo tengo que lograr esto, tengo que tener esto, porque yo tengo que bendecir. Entonces a veces usamos frases que son muy espirituales, pero no tienen mucho de espiritualidad. Somos expertos en identificar los problemas de otros. Eso sí somos buenos, ¿verdad? A veces hasta tenemos un escáner interno. Este tiene esto. En las prédicas, en lugar de recibir el mensaje, uno está pensando a ver a quién le cae. Lo peor es que dice la esposa o el esposo: es para esta. Porque somos expertos para identificar los problemas de otros y las debilidades de los demás. Y yo no sé cómo se enteran de las debilidades de los demás. Yo no sé si somos muy chismosos o qué será, pero no para identificar lo que nos afecta a nosotros, para mantenernos estables y emocionalmente sanos. Eso es importante. Lamentablemente nos damos cuenta hasta que estamos en medio ya de una crisis tremenda, muy profunda, que daña nuestra salud física, matrimonial y familiar. Ya estamos pero mal. Y el enemigo se aprovecha de todo este descuido de nosotros. Y de eso quiero hablarles. No me va a dar tiempo, pero el enemigo se aprovecha de ese descuido, que no tiene nada que ver con el pecado, nada que ver con el pecado, sino con el desgaste emocional para atacarnos con cansancio, intolerancia, desánimo, amargura y más cosas. Pero no tiene que ver el pecado. Y hay 3 estrategias del enemigo que él usa para destruirlos, y los tenemos que conocer y mantenernos lejos de la posibilidad de trascender para cumplir el propósito por el cual hemos nacido. Porque créame, aunque usted lo dude, todos tenemos un destino de grandeza. Todos. Que usted no lo busque, que usted no lo encuentre, ese es su problema. Pero Dios lo llamó para algo grande, porque de lo vil y despreciado Él sacó para llevarnos a otro nivel. No sé si usted lo cree, pero gracias por su ánimo, gracias. Bien. Miren, la primera estrategia, no me va a dar tiempo, pero por lo menos doy una, ¿no? Es la condenación.
El enemigo trata por todos los medios físicos, mentales, emocionales y espirituales mantenernos lejos de la perspectiva correcta sobre nuestra posición y nuestra condición que tenemos delante de Dios. Usted es un hijo. Compórtese como hijo, viva como hijo, camine como hijo. Usted no es hijo del vecino, decían antes. Usted es hijo de Dios. Aún lo que usted haya hecho, el enemigo siempre va a hacer todo lo posible para que usted no entienda esta condición que tiene de hijo. Y no voy a leerlo ni estudiarlo, pero como referencia, el hijo pródigo hizo y deshizo de su vida como muchos de nosotros. Vivimos perdidamente, gastamos lo mucho poco que teníamos. Algunos vivían hundidos en las drogas, otros en la amargura, otros eran mujeriegos, qué sé yo, y más. Homosexuales, lesbianas, etcétera, que no han salido del closet, pero ahí está. Pero él, cuando regresa al Padre, y que él pensó decirle, pensó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él no le dijo: sí, como has hecho todo eso, ahora como el peor de los jornaleros. ¿Le dijo eso? No, se fue como hijo y regresamos como hijos. Eso es, el enemigo siempre va a hacer todo lo posible para que usted no tenga esa perspectiva correcta sobre nuestra posición delante de Dios y también delante de Jesús. Él hace todo lo posible para que no adquieras una correcta imagen, una correcta identidad de Jesús. Él va a hacer todo eso. Por eso usted anda con sus lagañotas, no se peina, todo mal arreglado. Por Dios, perdóneme, alguien se los tiene que decir. Yo soy su pastor y se los tengo que decir. Si no, ¿y qué? Ni modo. Pero alguien tiene que decirles, ¿verdad? Entonces el enemigo hace todo eso. Él va a hacer por todos los medios que no tengamos una correcta identidad e imagen de Jesús. Que mantengamos o que mantengas tus ojos en ti mismo y no en la obra que Cristo hizo por ti. ¿Saben que la mayoría tiene esta perspectiva incorrecta? Manteniendo los ojos en sí mismo y no en la obra que hizo Jesús. ¿Cómo lo ven? La gente está viendo que sus pecados y sus desaciertos son mayores que la obra redentora que Jesús hizo por ti. No, Él es mayor que cualquier pecado. Él no murió por tus pecados cuando recibiste a Jesús en tu corazón. Él murió por todos los que habías cometido y los que ibas a cometer. Porque si alguien me dice: pastor, yo que recibí a Cristo, yo soy puro, santo y casto. Mentira del diablo. A veces hasta peores son, porque no nada más traen sus mañas al evangelio, sino usan el evangelio para sus artimañas. Y abusan de los hermanos, piden prestado, no pagan, quieren enamorar a las hermanas y qué sé yo, más cosas hacen. Bola de pecadores. ¿O estoy mintiendo? Dígame algo, por favor. Bueno, lo bueno es que tenemos seguridad aquí. Pero eso quiere el enemigo, que mantengas tus ojos en ti mismo y no en la obra redentora de Jesús. Él es mayor que cualquier pecado. Mire, la gente dice: ¿por qué no vienes a la iglesia? No, es que pequé. ¿Y qué tiene que ver? Es que yo no soy un hipócrita como todos los demás. Yo digo, y todos pecamos. Es más, necesitamos venir, porque si solo no podemos, imagínense, necesitamos la ayuda del Señor. Pero sus ojos están en sí mismos, en sus errores, sus defectos, sus desaciertos, y no en la obra redentora, esa obra sublime, gloriosa, preciosa. Él te ama
por lo que eres su hijo. Él no te ama por lo que haces. Usted no tiene que hacer cosas buenas para agradar al Padre. No porque usted diga, no porque usted haga algo malo, el Señor diga, este ya no es mi hijo, lo desecho. No, usted que hace buenas porque es su condición como hijo nada más. Pero sabemos que hacemos cosas que no tenemos que hacer, pero aún así Él te sigue amando, porque Él es amor. Miren, el enemigo te hace creer que nunca vas a vencer el pecado. Y cada vez que falles, te sientas desanimado, indigno, impuro, insatisfecho e incapaz de presentarte limpio delante de Dios. O sea, te sientas un condenado. Pero nunca se le olvide que usted fue justificado. Porque abogado tenemos para con el Padre, ¿no? A Jesús. Miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Yo cuando leo esto salto de alegría y me río en la cara del chamuco. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué fuimos? Diga conmigo, justificado. ¿Qué fuimos? Justificados por la fe. No por mis buenas obras. No, por la fe. Entonces, ¿qué dice ahí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz. Distorsionamos nuestra posición de hijos y del amor incondicional del Padre para cada uno de nosotros. Siempre lo distorsionamos. ¿Saben? Yo pienso que el ser humano siempre comete el error de hacer una figura del Hijo y del Padre como nosotros creemos y pensamos. Entonces pensamos que Dios como padres como nosotros fuimos o somos o queremos que sea un padre, ¿verdad? Y también nos pasa lo mismo como hijos, pero no es así. No distorsionemos nuestra posición de hijos, ni tampoco el amor incondicional del Padre. No lo distorsione. Él es amor. Y el enemigo, una de sus primeras armas es la condenación. Mucho cristiano se siente condenado. Por eso vive con un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas que no son de Dios. Así se la lleva. Así camina. Y el enemigo así siempre va a trabajar. Entonces eso, miren, una persona condenada, usted lo ve como es un cristiano que se sienta condenado, parece más hijo del diablo que de Dios. Es más, empieza un proceso de degradación emocional y física. Terminan siendo como el endemoniado gadareno, sin peinarse, deprimido, sin sueños, sin anhelos. Bueno, un desastre. El enemigo muchas veces logra su objetivo sobre la vida de todos nosotros. Pero usted hoy tiene que aprender que usted fue justificado, que usted no es condenado y que Jesús es mayor que cualquier pecado que yo haya cometido o que cometa. No, tampoco estoy diciendo que usted tenga libertad para pecar y viva la vida loca. No. Pero le voy a decir algo que creo que a todo cristiano le pasa, algunos más rápido que otros. Cuando uno peca y vuelve uno a pecar y vuelve uno a pecar, créame que llega el momento donde le dice al Señor: aquí está mi vida. Siempre tiene los brazos abiertos para mí. He fallado y te he mentido, he dicho que voy a cambiar y no lo he hecho. ¿Por qué me sigues amando? Y caes rendido delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera de conocer el amor genuino e incondicional que Él tiene sobre nuestra vida. Y saben, eso transforma la vida de cualquiera.
de cualquiera. Y usted va a terminar amando más que cualquier otra persona, porque más se le ha perdonado. ¿No eso dice la Biblia? Así que cuando peca alguien y dice que pecó, que no que peque, que toque fondo ahí, mira, ese va a saber que es el primero que va a venir a los pies de Cristo. Si es que Dios no se lo lleva, ¿eh? O se lo lleva o regresa con todas las pilas, ¿verdad?, del mundo. A veces creo que es bueno no ser tibio, ¿verdad? Si peque, miren, si peque bien, y va a descubrir muchas cosas. Vuelvo a repetir, no voy a decir, el pastor dijo que peque y peque bien. Me voy a ir hoy al Cocobongo. No tiene nada de malo ir al Cocobongo. ¿Cuántos han ido al Cocobongo? No sean mentirosos, ¿eh? A ver el show, ¿no? A ganar a las hermanas perdidas para Cristo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Tampoco es de maízle mucho, sino vamos a parecer marcianos en un mundo terrícola. La segunda, ataque del enemigo. ¿Cómo termino? Bueno, sí me da un poco. La tentación. ¿Cuál era la primera? Ya conmigo, la condenación. ¿Cuál es la segunda? La tentación. Miren, el objetivo del enemigo es que te resignes a creer que no podrás tener una vida santa y libre de pecado. Esa es el objetivo del enemigo. Quiero que sepas que la tentación no es pecado. Ojo. Todos somos tentados. A ver, levanten su mano los que no son tentados. Todos. Un muerto solamente. Todos somos tentados. De esta no se libra nadie. Jesús fue tentado. Si Jesús fue tentado, nosotros también. Pero una cosa es caer en tentación y otra cosa es ser tentado por el enemigo, ¿verdad? Usted puede ser tentado porque alguien le dice, mira, vamos a hacer un buen negocio. Y es esto, es un fraude, por ejemplo. Usted se lo ofrecieron, fue tentado, pero no aceptó. O alguien que le diga, mira, vamos a hacer este negocio ilícito. Usted lo escucha, pero no entra porque usted fue tentado a través de ese negocio. O una mujer que le diga, mira, estás bien guapo, pero soy casado, no importa, me gustan casados. ¿Usted qué tiene que hacer? Decían en mis tiempos, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Cuál? Usted corriendo. ¿Usted fue tentado? ¿Cayó en tentación? Usted ve un plato así de puchero y se lo come y de pronto le asientan otro plato y una coca. Y usted dice, está luchando, ¿eh?, su carne. Dice, no, gracias, estoy satisfecho. Usted venció la tentación, pero aquí veo que esa no la vencen muchos. Estos sí viven en pecado. Yo me pregunto, ¿qué es más grave, el pecado de la gula o el pecado del adulterio? Los de la gula van a decir que el del adulterio, ¿verdad? Porque como es más escandaloso, pero pecado es pecado. Es lo mismo. Así que por eso nadie se salva. Todos somos tentados, ¿verdad? Todos somos tentados. Todos. Jesús fue tentado al principio de su ministerio, por supuesto. Conocen la historia, Mateo capítulo 4. Y atacado las tres áreas de su ser. Todos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahí fue tentado en esas tres áreas. La primera es el área física. Le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque tenía hambre. La primera área, ¿cuál fue tentado Jesús? ¿Cuál fue? El área física. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda área fue la almática, es decir, el alma. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Entonces nosotros tenemos a Jesús como un salvavidas. Y el día que no nos salve, entonces nos alejamos de Él. Está mal. Y afecta nuestras emociones. Hay mucho cristiano emocional.
que si las cosas no son como Él dice, se aparta del Señor. Si no van a su casa a visitarlo, ya no vienen a la iglesia porque nadie fue a verlo, imagínense. Y así, por ahí andan casi todos. Tenemos un problema emocional. Si el Señor, y ¿saben qué es lo más? A veces me cuentan cosas que me hacen reír. Me dicen: pastor, no sé, me siento desanimado. Le digo: ¿por qué? Porque yo oré al Señor, le dije que me diera un trabajo, fui y no me lo dieron. O sea, o eso salvavidas a Dios, o qué. La tercera área es el área espiritual. Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y muchos de nosotros tenemos en primer lugar muchas otras cosas y personas sino a Dios. Es muy común que pongamos en primer lugar a nuestra esposa o a nuestro esposo que a Dios, o a nuestros hijos. Pero la adoración siempre es poner a Dios en primer lugar, nunca se lo olvide. Bueno, y por último, y ahí creo que me voy a atorar, es la maquinación. Primero, ¿cuál es? Otra vez, ¿cuál? La segunda, y la tercera es la maquinación. Miren, es la forma más sutil, maquiavélica, profunda, implacable en la que el enemigo ataca a todas o con todas sus fuerzas a sus hijos, a los hijos de Dios, para acabar con nuestra vida espiritual y ministerial. Yo le llamo la tercera muerte. Bueno, no lo llamo yo lo aprendí de este libro que leí, la muerte ministerial. Hay tres muertes: la muerte física, cuando se separa el alma del cuerpo; la muerte espiritual es esa; la muerte física, perdón, es esa; la espiritual es cuando no tienen al Espíritu Santo; y la tercera muerte es la muerte ministerial. Porque Dios nos ha dado un ministerio. Pensamos que nunca nos va a pasar nada cuando venimos a los pies de Cristo. Nada escandaloso, más ahora que somos cristianos o líderes. Eso es lo que espera el enemigo que tú pienses. Eso es lo que el enemigo espera que tú creas. Por eso el Señor dijo: el que crea que esté bien, que mire que no caiga. La muerte ministerial representa que por medio de las maquinaciones, ojo, de Satanás, lleguemos al punto de colapsar emocionalmente, familiarmente. Él quiere que colapsemos. Miren, Él es paciente para que llegue el momento donde usted va a colapsar por causa de los problemas, debilidades, excesos, pecado, cansancio y la falta de perdón, que es muy común en nosotros como cristianos. ¿Qué es una maquinación? Escuche, es un plan demoníaco que con mucha paciencia fue gestado desde antes de nuestra conversión. Desde antes de. Por eso hay gente que es cristiana y vive arrastrando un pasado. Yo conozco cristianos que ahí vienen con su pasado cargando. No pueden avanzar en la vida. Es más, hombres de 50 años, cristianos de 10, y dicen: es que cuando yo era chico mi papá me pegaba. Digo: ya tienes 50 años, tienes una familia, tienes 10 años de ser cristiano, me das una cachetada guajolotera. Ya, párale. Oh, es que, pastor, usted no sabe, yo vivo de un pueblito ahí, lejos. No. Hay cosas del pasado, es cierto, que afectaron nuestro presente, pero no nuestro futuro. Me encanta la ilustración del auto. Miren, el futuro es el panorámico de enfrente, ¿verdad? ¿Es grande? ¿Sí o no? Y es amplio y se ve todo. Es más, se ve hasta lo que no. Y el pasado, ¿qué es lo que queda atrás? ¿Cómo lo ve? ¿Usted voltea? ¿Cómo lo ve? Por el retrovisor. Y está chiquito. Es más, y si usted va avanzando hacia el futuro,
ese retrovisor en el cual ve el pasado se va alejando y se hace chiquito y se pierde. Pero si usted comete el error de que está manejando en el panorámico, viendo el futuro, y usted voltea, usted se va a estrellar por bobo, por voltear hacia atrás. Por eso usted no tiene que ver el pasado. El pasado ya no hay nada que hacer. Pasado, pasado fue. Es más, la gente que se deprime, la gente que no avanza en la vida, la gente que tiene un montón de complejos, ¿saben por qué? Porque vive del pasado nada más. Y sabe que no puede cambiarlo, pero le gusta estar allá. Ya se volvió tóxico eso, pues. Es como si le gustara la mala vida. Y hay gente que le gusta la mala vida y no ve hacia adelante. Y el enemigo usa planes maquiavélicos. Es que demonio es demonio, ¿eh? Y con mucha paciencia los empieza a gestar desde antes de nuestra conversión. Pero el Señor quiere que usted quede libre de ese pasado. Por eso usted no puede estar repitiendo lo mismo. Miren, en esta iglesia la gente tiene que cambiar y ver hacia adelante. Ese es nuestro lema, pues, aquí en Éxito Familiar. Me dicen los hermanos pastores que usted nunca descansa. No, todo el tiempo está cambiando y la iglesia le mete. Sí, así es. Porque le voy a decir algo: el día que no tengamos sueños, mire, ese día ya me morí. Porque si hay algo que me anima y me alienta, aún a mis 56 años, que ya me lo cumplo el 19 de octubre, espero regalos, son los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Y le digo al Señor: sígueme dando sueños, Señor, que no paren los sueños. Son los que me despiertan temprano, son los que me alientan, son los que me hacen correr riesgos, son los que me avientan, son como el impulso, ¿no? Es que cuando uno tiene sueños se hace uno viejo. Lo viejo no es el cuero, ni los órganos internos que se van muriendo. Es la mentalidad que uno tiene muchas veces. Entonces, eso es una maquinación. Algo que sucedió en nuestra vida. ¿Qué sucedió en tu vida? Voy cerrando con esto. Piensa, ¿qué ha sucedido en tu vida? ¿Alguna área que no ha sido ministrada por Dios? ¿Por pena? ¿Por vergüenza? ¿Por temor? ¿Por incomodidad? ¿O por ignorancia? ¿No ha sido ministrada esa área de tu vida del pasado? Entonces, algo pudo haber sucedido en tu vida. ¿Algún conflicto no resuelto? ¿Cuál? No sé. ¿Alguna debilidad que tiene mucho tiempo que no has podido superar en su totalidad? ¿Que la sigues arrastrando en lo oculto? ¿Alguna herida no sanada? ¿O es más posible que sea una ofensa no perdonada? ¿Qué sé yo? Cualquiera de estas cosas se convierten en materia prima para que nuestro enemigo pueda usarlo en nuestra contra. Por eso es importante estar bien en nuestra alma.